has preguntado cuál es el punto de encuentro entre el arte y la ciencia de la administración? Te invitamos a un evento exclusivo para empresarios que buscan entender el significado de liderar con libertad. Comparte junto a nuestros profesores, referentes en el entorno empresarial del Ecuador, 4 clases, 3 virtuales sincrónicas más una presencial que te permitirán conocer las nuevas perspectivas de la administración. Te esperamos. Querida comunidad, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vive Virtual. Para nosotros, obviamente, un gusto contar con su presencia, así que, pues bueno, les quiero dar la bienvenida a este Vive Virtual en el que vamos a hablar sobre la gestión ética de datos en el Ecuador, un tema muy importante, sobre todo relevante, que debemos sin duda tratar. Y para esto, pues hemos invitado a alguien muy especial, ya les voy a dar un poquito más de información. Pero mientras tanto, me encantaría, por favor, que ustedes compartan con nosotros de qué ciudad se están conectando, de qué país. Compartan con nosotros, por favor, siempre nos encanta leerlos y conocer un poquito más de esa gente que nos sigue y que comparte con nosotros de este espacio tan interesante. Mientras tanto, pues yo les quiero compartir algunas cosas interesantes sobre Escuela de Empresas, y es que, pues bueno, nosotros somos el Centro de Educación Empresarial de la Universidad San Francisco de Quito, y para nosotros realmente este segmento es súper importante porque es nuestra oportunidad de conectar con nuestra comunidad digital. Así que les cuento también que Escuela de Empresas ofrece programas de gestión empresarial para el mejoramiento del desempeño. Nuestro portafolio incluye maestrías y programas de educación empresarial en las áreas de calidad y productividad, desarrollo del talento, finanzas, gerencia y estrategia, liderazgo, marketing y ventas. Nuestros programas conjugan competencias que demanda el mercado empresarial con la filosofía de artes liberales que promueve la autogestión, el pensamiento crítico y la integridad corporativa para potenciar la creación de valor. Así que bueno, les doy la bienvenida nuevamente. Gracias por acompañarnos. Para nosotros, como les decía, siempre es un gusto compartir con ustedes estos espacios de mucho aprendizaje. Veo que ya hay alguna gente compartiendo, conectándose. Janet, bienvenida, qué gusto desde Quito. Tenemos por acá también a Aníbal Velasco desde Guayaquil. Qué gusto, gracias por acompañarnos. También tenemos a Hernán desde Cuenca, qué chévere. Saludos igual para la gente linda de Cuenca, de Guayaquil y de Quito. Sigan compartiendo porque nos encanta saber de ustedes. Ahora bien, les quiero invitar a nuestro invitado del día de hoy, que es Juan Sebastián Araujo. Juanse, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en la Escuela de Empresas en este tema tan importante para todos. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Cindy. Muchas gracias a todos los que están aquí. Un honor poder participar. Chévere, gracias a ti, Juan Sebastián. Y yo les quiero contar un poquito sobre Juan Sebastián. Pues Juan Sebastián es máster en Inteligencia Artificial por la Universidad Internacional de Valencia, máster en Matemáticas Aplicadas por la Universidad San Francisco de Quito, también es Dragón, economista y administrador de empresas por la Universidad de los Andes de Chile, cuenta con más de 10 años de experiencia en análisis estadístico e implementación de modelos basados en datos dentro de organizaciones públicas y privadas. Es consultor en economía industrial y se desempeña actualmente como gerente de ciencia de datos y analítica comercial en Ética Metropolitan Turing, desarrollando modelos predictivos y prescriptivos para la construcción de una estrategia data-driven en la organización. Así que, como podrán ver, tenemos un perfilazo. Vemos a más gente conectándose desde Quito. Hola, Carlos Antonio, bienvenido. A Damián también vemos por acá. Sigan compartiendo. Nos encanta que ustedes puedan participar en estos espacios. Un par de indicaciones antes de darle paso a nuestro querido panelista Juan Sebastián. Y es que recuerden que este espacio lo crean ustedes. Y por eso siempre les recuerdo compartir todas sus inquietudes. Créanme, haremos el mejor uso del tiempo para poder compartir sus consultas y que tengan esta oportunidad de interactuar directamente con Juan Sebastián, que sin duda alguna pues tiene muchísimo que compartir el día de hoy con nosotros. Así que recuerden escribir todo en el chat de Facebook o de LinkedIn
y nosotros daremos lectura. Adicional, les cuento que el material que va a compartir Juan Sebastián el día de hoy lo compartiremos con todas las personas que se hayan inscrito en el evento y también pues recibirán el enlace de la grabación de esta edición de Vive Virtual. Así que tranquilidad que no se lo van a perder. Bueno, ahora sí entremos en materia, Juan Sebastián, porque tenemos una hora de tiempo y realmente es súper importante arrancar con mucha fuerza. Así que para esto te voy a dejar a ti dar esta introducción y este material que nos has compartido para que podamos dar inicio a esta charla y a este Vive Virtual. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a compartirles mi pantalla y confírmeme, por favor, que se esté viendo y que estemos sin problema. Te confirmo que ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Entonces, arranquemos. Listo. Me pareció muy interesante hablar de la ética dentro del mundo de los datos. Y principalmente por dos razones. La primera razón es que en general, cuando uno habla de ética, no solo en contexto de datos, sino en general, siempre llevarla a una definición clara o a una aplicación clara siempre suele ser complicado. Y eso creo que aplica no solo, como les decía, al mundo de datos. Y lo segundo es lo primero que les quiero mostrar, y es que no existe una definición necesariamente precisa, o no la he encontrado, más allá de la definición evidente, digamos, de lo que es ética a nivel general y llevar eso al mundo de los datos, pero no existe una definición actualmente que, digamos, estrictamente formal respecto a eso. Entonces, ¿qué implica eso? Cuando uno se pregunta, qué es lo más importante, ¿qué es la ética de los datos? Hay varios conceptos que están involucrados en esto y es que mucho se habla de la ciberseguridad, mucho se habla de estos mecanismos antirrobos, antihackeos. Están ahora saliendo mucho los temas ya de leyes de protección de datos aquí en Ecuador, en la región, aunque en otros países ya existen desde hace algún tiempo, aunque no muy antiguas estas leyes, pero estos son como conceptos o términos que están muy asociados en la mente de las personas a lo que es la ética de datos. Pero yo quiero salirme un poquito, o más que salirme, ir un poquito más allá de esto, porque para mí la ética de datos es más. O sea, hay que dejar de pensar en lo que se debe hacer, que por lo general las leyes nos dicen qué es lo que debemos hacer, y quiero pensar más en lo que se podría hacer, ¿sí? En lo que éticamente se podría hacer dentro de una organización desde una perspectiva ética cuando uno trabaja con datos. Entonces, cuando uno piensa en lo que es datos, información, etcétera, siempre se va a encontrar en la organización con este pequeño mundo, ¿no? Siempre tenemos nuestros clientes y tenemos las empresas. Los clientes entregan datos, ¿sí? Que son usados por las empresas, pero las empresas a su vez también generan datos y que nuevamente son usados por ellas mismas para todo lo que es la toma de decisiones. Este es, digamos, un ciclo de generación de datos que es en donde, digamos, nos vamos a mover en este aspecto ético. Y a partir de este entorno es que surgen una serie de actividades o de acciones donde, que les podemos llamar acciones éticas o acciones que involucran tener estas cuestiones morales involucradas, donde están actividades vinculadas a seguridad y protección, actividades vinculadas a obtención de beneficios, a otras actividades que yo le llamo asombrarse y sorprender, y al cumplimiento de promesas por parte de la organización, que influyen dentro de este contexto de clientes, datos y empresas. Pero vamos más en concreto a qué estamos refiriéndonos con estas actividades morales o actividades éticas. Aquí, cuando hablamos de seguridad y protección, sí surgen estos conceptos que un poco ya los mencionábamos antes, como la ciberseguridad, el anti-hacking, también estos temas que hemos escuchado mucho de la confidencialidad y privacidad de los datos, ¿sí? O sea, qué actividades y qué acciones yo puedo tomar como organización
para atender estas cosas, para garantizar confidencialidad, para garantizar privacidad, para evitar que haya robo de datos o filtraciones de datos, etcétera. Pero cuando entramos también a estas actividades vinculadas a los beneficios, hay un concepto que a mí me gusta mucho y es que tradicionalmente existe este concepto de la transaccionalidad, y cuando uno piensa en una empresa, la transacción más pura o en una organización suele ser de dinero por productos, ¿no? El cliente me da dinero, yo le entrego productos como una empresa, y ahí se obtiene el ciclo económico estándar en su forma más básica, digámoslo así. Pero en el mundo actual existe también una transaccionalidad de datos por productos, y esto entra dentro del mundo ético. Cuando una empresa usa datos y explora y profundiza y genera información a través de datos, es entendible que quien está entregando esos datos reciba algo a cambio, ¿sí? Y esa transaccionalidad datos-productos se vuelve muy, muy relevante e incluso más importante que la transacción tradicional de dinero contra productos, ¿sí? Y eso involucra también lo que es la transparencia en el uso de datos. Es importante, ya voy a ir un poquito más adelante en eso, pero es importante que tanto los clientes, ya sean internos o externos, a la organización o a una unidad de negocio, tengan claro que se están usando esos datos y se los está usando para algo, y ese algo ellos lo perciban como un servicio que están, como un beneficio que están recibiendo como tal. Cuando pensamos en asombrar sin sorprender, que es una frase que en inglés creo que suena mejor que en español, en inglés muchas cosas suelen sonar bastante mejor que en español, pero ¿a qué me refiero con esto? Por un lado, y esto quizás es una visión muy personal mía, pero he visto que es mucho más atractivo todas estas nuevas estrategias inbound que estas estrategias tradicionales de outbound. O sea, importa más atraer a los clientes. A los clientes no les gusta que les sorprendan, pero sí que los asombren, ¿sí? Y eso lo vivimos todos los días. Es incómodo que, por ejemplo, te llegue algún correo con promociones donde se vea que están usando tus datos para ofrecerte algo, así sea que te estén ofreciendo algo que te interesa, pero suele ser incómodo para la persona que lo está recibiendo, porque siempre piensa y dice, oye, ¿por qué me están incomodando con esto? ¿Cómo obtuvieron mi información? ¿Sí? Diferente es que aprovechemos esos datos que estamos recibiendo para generar algo más inbound, hacer que la gente o que ese cliente sea atraído. No tengamos nosotros que ir hacia el cliente, sino que el cliente quiera ir hacia nosotros, entender con esos datos qué es lo que quiere, y entendiendo qué es lo que quiere exactamente, tener la confianza de que será ese mismo individuo, ese mismo cliente como tal quien va a ir hacia nosotros a consultarnos, y que sabrá que nosotros tenemos eso gracias a que usamos bien los datos. Y eso también está nuevamente involucrado con esto que les comentaba de la transparencia. Siempre es bueno que se sepa que una organización está usando datos y para qué los está usando. No necesariamente a un nivel de detalle de que sepa específicamente qué es lo que está haciendo con los datos, pero sí que se sepa que se usan los datos para generar beneficios, y generar esos beneficios que asombren, que no te agarren por sorpresa y que generes incomodidad con eso. Y luego viene algo muy importante, que es el cumplimiento de las promesas, actividades que estén vinculadas a cumplir las promesas. Y entonces es muy importante, y eso es el pilar de todo lo que es la ética de datos a mi gusto, y es que el uso de datos en general tiene que estar alineado con los valores de la organización, con la misión y visión, ¿sí? Si yo estoy prometiendo, queriendo presentar algo hacia el mercado, el uso de los datos tiene que estar alineado a eso que yo estoy ofreciendo entregar. ¿Sí? No puedo ir más allá de lo que está planteado en mis valores. Y yéndonos concretamente a los temas de ciberseguridad, si yo estoy siendo transparente diciendo que uso datos, ¿sí?, para entregar beneficios concretos, tengo que también garantizar que esos datos van a estar seguros, ¿sí? Porque eso genera confianza en las personas que conscientemente me están permitiendo que yo use esos datos.
En resumen, yo entiendo como ética de datos a todo este conjunto de acciones morales, lo pongo entre comillas, porque también la moralidad termina siendo un concepto a veces un poquito amplio, pero son estas acciones buenas, se podría decir, que son moralmente buenas, que nos permiten acceder, proteger y usar datos, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta qué efectos van a tener ese acceso, esa protección y ese uso en nuestros clientes y en la organización como tal, ¿sí? Y aquí a mí me gusta siempre aclarar, cuando yo hablo de clientes, no solamente me refiero al cliente consumidor final, a quien compra mis servicios, sino también a mis clientes internos. Entonces, esto se extiende a nivel interno de una organización, porque, por ejemplo, en mi caso, en mi área de trabajo, yo soy gerente de Data Science, mi cliente son el resto de unidades de negocio en la empresa. Entonces, para mí ellos son mis clientes y tengo que tener este conjunto de acciones moralmente buenas para que no tenga efectos negativos o que tengan, de hecho, efectos lo más positivo posible en ellos que son mis clientes. Entonces, esta ética tiene una serie de principios, ¿sí? Que hay que siempre tenerlos en cuenta. El primero es el principio de propiedad, es decir, tener claros que todos los datos que nosotros manejamos, ¿sí? Tienen un legítimo dueño, ¿sí? Y ese legítimo dueño muchas veces está asociado con el origen de esos datos, ya sea que el origen es la persona que me está entregando información, o ya sea que yo estoy extrayendo esos datos de alguna fuente secundaria, pero esa fuente secundaria termina siendo su dueño. Y la propiedad se refiere a que ese origen y por ende ese dueño tiene que dar el consentimiento para que yo pueda acceder y en su momento usar esos datos. Es decir, yo no puedo robarme datos o tomar datos sin que se sepa por parte de quién los originó, quién los creó. ¿Sí? Todos los datos tienen un dueño. Luego viene ese principio de transparencia, que un poco ya lo venimos conversando, y es que además de que me tienen que dar su consentimiento, los dueños de los datos tienen que saber en qué se los está usando y para qué. O sea, hay que saber comunicar esto a las personas involucradas o a las entidades involucradas para poder garantizar cierto grado de ética como tal. Luego viene este concepto de privacidad, ¿sí? No todos los datos son privados por su definición, hay unas definiciones incluso formales de lo que es la privacidad en los datos, pero cuando se trata con datos privados, que son datos que permiten la identificación única de ese dueño o de quien genera ese registro, y cuando esos datos son privados, hay que poder garantizar esa privacidad, ¿sí? O sea, hay que evitar que todos los usuarios de los datos y de la información que se genera a través de esos datos puedan identificar directamente a un individuo cuando ese individuo no tiene por qué, no ha dado su consentimiento para ser identificado, ¿sí? Entonces, hay que velar también por este principio, mantener la privacidad. Luego, la intencionalidad, ¿sí? Hay muchos casos, especialmente me he topado en muchos casos no solo en Ecuador, sino en general en Latinoamérica o en los países que están, digamos, en una etapa temprana de desarrollos analíticos o de generar data-driven organization. Y es que hay como una presión por generar datos de forma un poco abrumadora, y de hecho ahí es donde surgen mucho los conceptos estos de Big Data. O sea, la gente quiere Big Data y a veces no sabe ni para qué quiere. O sea, le gusta la palabra Big Data y le gusta tener muchos datos. Pero eso no necesariamente es bueno. Primero porque va a ser costoso en su momento. Después porque también va a ser ineficiente. Y luego porque también viola este principio, que es la intencionalidad. Siempre es bueno tener una razón válida y evidentemente moralmente válida para poseer y utilizar datos específicos. O sea, no es correcto decir, oye, yo voy a pedir, yo voy a tener la información de las direcciones de donde viven todas las personas o todos mis clientes por si acaso. ¿Sí? Eso no sirve. O
sea, hay que tener una razón, hay que tener un problema de negocio que se quiera responder y resolver para yo poder decir, ok, para resolver ese problema que va a acarrear cosas buenas o beneficiosas tanto para la organización como para los clientes, voy a requerir levantar esa información a ese nivel de detalle, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante, y como les decía, no solamente por un tema ético, sino también por un tema de eficiencia a nivel hasta de recursos como tal. Y el último principio, y que es muy importante, es el de la compatibilidad de los resultados. Cuando yo tengo datos, los datos por sí solos no hacen mucho. Lo que es interesante y valioso, digamos, de tener datos es que de los datos yo genero análisis y ese análisis me genera información y esa información puede tener el potencial de transformarse en valor monetario a medida que se tomen decisiones adecuadas sobre la base de esa información. Pero esos resultados que yo genero se vuelven a su vez nuevos datos, ¿sí? Al ser información se vuelven nuevos datos y esos datos tienen que seguir igualmente principios éticos que permitan justamente cumplir este principio, ¿sí? Ahí suelen venir los típicos casos, no voy a entrar mucho en detalle de posibles casos, pero siempre los ejemplos comunes que se ponen es que cuando uno tiene modelos, a veces los modelos más avanzados de analítica, ya sea que usen machine learning o inteligencia artificial, por ejemplo, pueden generar resultados que sean, por ejemplo, discriminatorios. No toda discriminación es mala, por supuesto, pero puede haber algunos tipos de discriminaciones que tengan que ser tratadas con cuidado, dado este principio ético. Sí, por ejemplo, pueden tener algunos aspectos, el modelo puede decir dar ciertas caracterizaciones o ciertas conclusiones dependiendo, por ejemplo, del sexo o del género de un cliente, y eso hay que tomarlo siempre con pinzas y evaluar las implicancias que tiene eso desde esa perspectiva ética como tal. Pero pasando más allá de los conceptos, vamos un poco a unos temas un poquito más prácticos, y es cómo puedo construir ética de datos dentro de mi empresa, de mi organización como tal. Lo importante es tener en cuenta que todo parte de los valores y de cómo está organizado jerárquicamente mi empresa o mi organización. Todo tiene que partir siempre de mi visión, de mi misión, de mi visión y de el organigrama como yo lo tengo. Básicamente todo mi plan estratégico de la organización. Todo parte de ahí. Y para empezar a construir ética de datos dentro de la organización, muy, muy importante involucrar a toda la operación. Muchas veces se tiende a creer que estos temas de ética y de definición son parte de un área específica. A veces se tiene áreas de compliance, por ejemplo, y se les deja a ellos que empiecen a desarrollar temas éticos. Otras veces solo se queda a nivel del directorio, de los ejecutivos o de la alta gerencia, lo cual también suele ser un error, porque esto tiene que involucrar a toda la operación, a toda la organización como tal, ¿sí? Hay diferentes roles y diferentes cosas que pueden intervenir en esto, porque al final lo que interesa es que esta ética de datos sea algo integral, sea parte de la organización, de los valores que transmite la organización, y no tiene mucho sentido que sean unas personas que definen, el resto, si es que lo quiere, lo asume o lo asume sin entender completamente de qué se trata, y al final eso termina siendo un poquito contradictorio y puede generar efectos negativos incluso porque no se tiene muy claro de qué se trata. Y luego viene una serie de pasos. Lo que son importantes es siempre tener una definición de una política integral de uso de datos, de uso ético de datos, ¿sí? La definición de una política. Esa definición de política tiene que ser comunicada y discutida. Lo que es interesante aquí y que a veces uno suele tener aprensión por este tipo de cosas, es que no solo hay que comunicarla y discutirla dentro de la organización, también es bueno socializarla, si es que esa es la palabra, fuera, ¿sí? Tanto a nuestros clientes como a la comunidad en general, porque eso permite mostrar que la empresa está teniendo, o por lo menos tiene intenciones de tener una responsabilidad ética con los datos. Y además permite nutrir de nuevas visiones a lo que se está definiendo como política. Siempre es bueno tener un comité de ética, ¿sí? Que ejecute, que lleve a la práctica, ¿no? Esas políticas, que evalúe que se estén cumpliendo esas políticas para que no quede solo en papel, sino que efectivamente se estén dando,
y siempre con una evaluación permanente de los resultados que se están generando mediante la lupa que da esta política. Y por supuesto, como todo en el mundo de los datos, esto no se puede quedar como algo que está hecho y se acabó, sino que siempre hay que estarse replanteando todo esto, toda esta política, cómo está conformado el comité, qué es lo que está haciendo este comité, las discusiones, tanto con el público como internamente, todo tiene que ser hecho de forma continua y replanteada porque, como les decía, todo en el mundo de los datos es sumamente dinámico y cada vez se vuelve más dinámico, así como cada vez aparecen nuevos modelos analíticos o nuevas estrategias o nuevos procesos para desarrollar resultados más eficientes computacionalmente, también todo eso va implicando cambios y va implicando nuevas formas de visualizar este tipo de cosas asociadas a la gestión. ¿Y qué quiere decir hacer una política ética de datos? Esto está muy relacionado con los temas de gobierno de datos, de la gobernanza que se tiene que tener, pero fundamentalmente y de forma bastante resumida, una buena política tiene que tener 4 grandes puntos. Primero, unos principios fundamentales que sean los grandes lineamientos vinculados a esos valores, a esa misión, esa visión que tiene la compañía o la organización. ¿Cuáles son las grandes ideas éticas que uno quiere tener en cuenta dentro de lo que es el mundo de los datos? Privacidad, privacidad ante todo, por ejemplo. Luego tiene que ir ya a políticas y estándares más concretos, que son básicamente cuáles son las actividades que se tienen que hacer con los datos. Actividades, por ejemplo, obligatorias. Oye, toda la información, todos los datos que se recibe de un cliente tienen que anonimizarse de forma inmediata y utilizando este proceso o este procedimiento. Esas son ya actividades necesarias y claves que se tienen que hacer con todos los datos y que tienen que estar definidas claramente ahí. Luego un inventario de riesgos. Los datos pasan por un ciclo de vida, los datos están en una etapa, están en una fuente, luego entran a un almacén de datos, a un data lake, como se lo quiera llamar, luego de eso pasan al mundo de la analítica, donde se los empieza a procesar, a analizar, y luego entran a un sistema de comunicación, que puede ser cualquier tipo de herramienta que permita comunicar los resultados que se están alcanzando. Todo ese ciclo de vida involucra riesgos asociados a la ética de datos, ¿no? Entonces se deben definir cuáles son esos potenciales riesgos, en donde, por ejemplo, puede haber filtraciones de datos, donde hay que hacer procesamientos específicos de datos, por ejemplo, la anonimización de la información, en qué etapa de ese ciclo de vida es hecho y qué sucede si es que no pasa, que es un potencial riesgo y cómo se lo puede mitigar. Y luego viene la gobernanza y el control, ¿sí? Que está vinculado, oye, a cómo voy a monitorear que se estén cumpliendo estas actividades o estos principios, cuál es la arquitectura tecnológica que está involucrada. Y la arquitectura no solo me refiero a cómo tiene que fluir la información, sino a cuáles son los roles, cuáles son los usuarios, quiénes van a tener acceso a qué tipo de información y por qué, quién va a administrar la información, qué área va a ser encargada de administrar todos los datos que se reciben o qué áreas. Y también, como está mencionado ahí, lo que es la infraestructura necesaria, ¿sí? Porque una buena ética, llevar a la realidad una buena ética de datos no solamente viene a un tema de definir políticas y hacer que esas cumplan. Muchas de esas políticas y muchas de esas actividades requieren de contar con infraestructura que nos permita, por ejemplo, tener controles antihackeos, de ciberseguridad. Y eso es una infraestructura que hay que siempre tomarla en cuenta. Y finalmente, unas ideas clave para que funcione bien una política, de acuerdo a lo que yo he visto, un poco ya les mencionaba, involucramiento de toda la organización. Las discusiones, el desarrollo de estas políticas, de estas actividades, tiene que estar hecho a través de equipos multidisciplinarios y multijerárquicos, ¿sí? No necesariamente solo con el nivel gerencial, ¿no? Sino que más bien un equipo amplio que tenga diferentes áreas de conocimiento, abogados, personas encargadas en temas de compliance, científicos de datos, una gerencia, personas encargadas de inteligencia de negocios, tecnologías de información. Lo importante es tener un equipo multijerárquico y multidisciplinario para evitar que no se nos queden aristas sueltas por ahí que nos pueden después ocasionar problemas. Es importante que todas las personas de la organización tengan un entendimiento de esto,
entendimiento de cuáles son las normas y las políticas éticas que están rigiendo, para que en sus actividades diarias siempre las tengan en cuenta y las apliquen, ¿sí? Porque si no hay un entendimiento claro, finalmente terminan quedándose en papel y las personas se olvidan y no las utilizan. Como les comentaba, el tema de las herramientas tecnológicas es clave, ¿sí? Porque buenos sistemas de seguridad y de protección de datos suelen requerir de herramientas tecnológicas especializadas en este tipo de cosas, no necesariamente caras, no es que sean necesariamente caras, pero sí tienen que haber, y hay herramientas bastante buenas que pueden ayudar en esto. Y una cosa muy importante es tener paciencia, porque nuevamente los latinos creo que somos bien impacientes y nos gusta tener todo en el corto plazo, ¿no? Todo lo que está asociado al mundo de datos, incluidos los temas de gestión, no salen de la noche a la mañana, ¿sí? Siempre hay que empezar con una primera versión, por ejemplo, de estas políticas, ir viendo cómo van, irlas fortaleciendo, mejorando, ampliando, y eso puede requerir cierto tiempo y cierto mejoramiento en actividades y cosas específicas que tienen que hacer, y eso requiere de paciencia en todos los niveles, ¿sí? Hay que tener claro a nivel del directorio, de las altas gerencias, de que esto no va a estar listo, no es que vamos a volvernos una empresa ética de un día para otro, pero sí que estamos dando los pasos para volvernos una empresa ética lo más pronto posible. Aquí, bueno, esto les van a compartir, les dejo unas lecturas recomendadas que profundizan un poco de estas ideas que les he ido comentando, y eso, dejo de hablar yo para más bien escucharles a ustedes. Muchas gracias, Juan Sebastián, súper interesante. Yo les recuerdo a las personas que se están conectando, que entraron hace unos minutos, pues que no se preocupen, si se perdieron la primera parte de este video virtual, lo enviaremos vía correo electrónico junto con esta presentación de Juan Sebastián y esos recursos tan interesantes de lectura. Como les decía Juan Sebastián, la intención es que ustedes puedan compartir con nosotros sus inquietudes y sobre todo, pues que nos ayuden a hacer de este espacio un espacio más agradable, intercambiando ideas y también, pues, experiencias. Así que los invito a escribir, por favor, en el chat para que nosotros podamos darle lectura a sus comentarios. Veo que se conectó gente de la Tacunga. Luis Ricardo, qué gusto, muchas gracias por acompañarnos. Por acá también nos saluda José Sanginés. Muchas gracias. También tenemos un comentario por este lado que dice: las políticas organizacionales son claves. Y en efecto, son claves, y justamente ese es el tema que tenemos el día de hoy. Con respecto a esto, José, yo sí quería arrancar con una pregunta, y es que, de acuerdo a la Unión Europea, la protección de datos personales es un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido. ¿Cómo pueden las organizaciones garantizar la privacidad de los datos personales de sus clientes y colaboradores en Ecuador, contemplando que realmente ha sido un cambio muy fuerte para Ecuador, porque estamos desarrollando muchas cosas y también estamos entrando en esta era en donde todo lo relacionado a información, a datos, ya se convierte en una obligación moral, ética, por parte de cada uno de nosotros, en todos los niveles, sea corporativo, personal, profesional? Entonces, cuéntanos. Sí, es sumamente interesante porque, de hecho, en Europa se discute mucho de la parte del derecho a la privacidad, que de hecho no en todos los países se lo percibe como un derecho. Ahí les invito a ver el caso de China, de cómo se usa la información y el concepto de privacidad que se tiene de la información en China, que es muy diferente a lo que se habla de la Unión Europea. Pero bueno, ¿qué deben hacer las empresas? O sea, como les comentaba, a ver, lo primero, es muy importante, es tener en cuenta que esta es una realidad actual. Y al ser una realidad actual, la ventaja es que estamos viviendo un boom de globalización tecnológica también. Entonces, hay muchas herramientas que nos permiten de entrada garantizar lo básico a nivel de privacidad de la información, ¿sí? En general, todas las diferentes suites que uno puede adquirir en las diferentes empresas de software, como puede ser Office, como puede ser Google, como puede ser Amazon, dependiendo por dónde se quiera ir una organización, todas ofrecen sistemas de seguridad de la información y son bastante confiables, sistemas de seguridad bastante confiables, que es, yo creo que el primer paso fundamental. O sea, no se puede ofrecer seguridad, o sea, no se puede hablar de que uno tiene seguridad de la información si es que no tienen lo más básico, que son las herramientas para poder hacerlo, ¿sí? Pero después hay que llevar las herramientas a un siguiente nivel, ¿sí? Y son cosas que les comentaba.
es importante definir las actividades más allá de las herramientas o de hablar de seguridad, sino es, como les contaba, definir políticas muy claras que se traducen en actividades y acciones de uso obligatorio de toda organización muy, muy claras respecto a cómo mantener la privacidad, o sea, explicar que todas las personas de la organización tienen que entender muy bien qué información o qué datos son privados, cuáles datos no son privados, y darles y decir qué tienen que hacer en el caso de ver datos privados, cómo se los tiene que procesar, o en qué punto se los tiene que procesar. Y luego también el tema del monitoreo continuo. Siempre hay que tener procesos que permitan garantizar esa privacidad. ¿A qué me refiero con esto? Y les pongo casos mucho más específicos. O sea, por lo general, la mayor cantidad de filtraciones de datos en una empresa promedio suele darse no necesariamente porque hay un hacker especializado robando datos, ¿sí? Sino porque hay una persona, un colaborador dentro de la organización que extrae datos y los usa ya sea de forma particular para él sacarles provecho o para venderle a alguna otra empresa. ¿Sí? No es un tema extremadamente tecnológico. Y los procesos de monitoreo tienen que ir asociados con esto. Por ejemplo, cuando una persona va a salir de la organización, parte del proceso de salida inmediato tiene que ser garantizar que todo el acceso a la información inmediatamente quede bloqueado a esa persona. ¿Sí? Porque es ahí donde se suelen dar. Por supuesto que también hay los otros casos y no es que no los existan, pero estos que son los casos que pueden pasar más por debajo de la mesa pueden ser los más perjudiciales. Sí, porque las herramientas controlan muy bien el tema de anti-hackings y el tema de ciberseguridad, pero estos casos particulares que son más manuales no suelen estar muy en la órbita y son los procesos claros los que pueden ayudar a controlar ese tipo de cosas y garantizar la privacidad. Y al comunicar este tipo de cosas ayuda a dar una mejor visión una mejor imagen a la empresa porque es parte de la transparencia, ¿no? La gente está enterándose de que sí, nosotros tenemos datos privados, pero los estamos cuidando con todas estas cosas y cada vez estamos pensando en nuevas formas. Muchas gracias. Te cuento que tenemos una pregunta de Cintia Viera. Cintia nos dice, buenas tardes, muy buena charla, gracias Cintia. Mi pregunta es, actualmente, ¿cuál es el desafío más difícil en el proceso de aplicar ética de datos en las empresas? ¿Cuál crees tú, querido Juan? Esta es mi visión muy personal. Yo creo que hay muchos desafíos, pero personalmente y por lo que yo he visto, incluso cuando he hecho consultorías, es esta visión, no me gusta decirle ecuatoriana, sino más bien muy latina, porque he tenido la suerte de hacer consultorías en cosas de gestión de datos en empresas incluso de afuera. Los latinoamericanos especialmente somos súper impacientes, súper apurados. Entonces, queremos tener resultados ya, nos gusta el ROI rápido, ¿sí? Y no, tener retorno sobre nuestras inversiones muy rápido, y no estamos dispuestos a aceptar las consecuencias o los medios para alcanzar ese ROI muy rápido. Entonces, y eso se involucra en los temas de ética. Entonces, se quieren resultados muy pronto y, claro, hay resultados que si no hubieran limitaciones éticas de los datos se pueden obtener muchísimas cosas mucho más rápido, por supuesto, porque yo quiero hacer campañas de marketing muy específicas y claro, puedo ir al nivel de una persona en concreto, sé dónde vive, sé por dónde va en su vehículo todos los días, puedo saber a ese nivel de detalle, puedo ver sus redes sociales con toda la información que se deja ahí, puedo saber todo eso y claro, puedo generar campañas súper específicas y obtener quizás ROIs muy cortos, pero eso afectando mucho la reputación de la empresa y eso en el largo plazo va a ser un gran problema. Entonces, yo creo que la impaciencia es el principal desafío. Hay que saber ser pacientes tanto con las implementaciones éticas de estas cosas como con los resultados que espero tener, porque hay que tener en cuenta de que puedo tener una buena rentabilidad en el corto plazo, pero en detrimento de mi largo plazo. Cuando puedo cambiar, oye, vamos haciéndolo bien para que en el largo plazo yo me vuelva un líder reconocido, no solo en el manejo de datos, sino en que manejo bien los datos. ¿Sí? Entonces yo creo que ese es el principal desafío. Hay muchos otros, pero yo creo que ese es el número uno desde mi perspectiva. Gracias, Juanse. Tenemos acá un comentario de Carlos Antonio Aguirre Acuria.
Dice, desde su punto de vista, Juan, ¿cómo empezar a cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en nuestro país? No soy abogado, solo está la ley, el marco de cómo actuar y lo da el reglamento. No lo hay. La Dirección Nacional de Datos Personales no está en funcionamiento. En fin, como usted mencionaba, no está definida una política, no hay una receta a seguir. Sí, buenísima pregunta. Yo tampoco soy abogado intento y voy a intentar irme un poquito más allá de la normativa como tal. Pero antes de irme un poquito más allá, yo te respondería con algo de normativa que puede seguir, porque en efecto, como se menciona, el reglamento no, o sea, la ley es nueva, la ley está haciendo algo muy nuevo en el Ecuador, no hay reglamento y cuánto habrá que esperar para que haya reglamento. Pero nuestra ley está basada, tiene ciertos lineamientos basados en la normativa europea, también hay normativa estatal, digamos no federal, pero estatal en Estados Unidos, que sí tiene cierta reglamentación de cómo implementarlo. Entonces, si nos vamos a la parte muy legal del tema, yo te diría, pongámonos a ver ese tipo de reglamentos que ya existen y ver cómo están funcionando. Lo otro que te diría es, yéndonos, como te decía, que creo que es lo más importante, más allá de la normativa, y como les mencioné en un principio, no solo pensando en lo que se debe hacer, sino en lo que se puede hacer, es muy importante empezar a trabajar, independiente de lo que diga lo que vaya a decir el reglamento, las normas, empezar a trabajar en estas políticas, ¿sí? Todos tenemos claro que son conceptos, digamos, moralmente buenos o moralmente malos de lo que se puede dar, de lo que se lo puede hacer, y ya se puede empezar a trabajar en una serie de políticas internas propias de cómo queremos nosotros manejar el tema de nuestros datos. ¿Qué vamos a definir? O sea, ¿qué acciones vamos a definir para garantizar que nuestros datos estén debidamente protegidos? ¿Cómo vamos a usar esos datos? ¿Qué proyectos vamos a hacer con nuestros datos para generar beneficios, estos beneficios ganar para la organización y para el cliente? Y toda esa serie de actividades que van más allá de la normativa. Y cuando ya salga el reglamento, los reglamentos, uno va a poder simplemente ir adaptando a esa política interna, pero ya va a tener una base de trabajo con la cual iniciar, porque si no, uno va a terminar haciendo lo que dice la ley y sin haberse puesto a pensar en la realidad de la organización y en lo que yo quisiera mostrar y ser un poco pionero en este tipo de cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Carlos Antonio, por tu consulta. Tenemos otro comentario de este lado. Nos dicen, las organizaciones deben trabajar en concientizar a los colaboradores sobre ética empresarial. Y totalmente de acuerdo contigo, porque no es solo un tema de ética y gestión de datos, es un tema de ética a nivel ya empresarial. Y justamente es parte de nuestra razón de ser, para que nuestros líderes puedan liderar con libertad e integridad. Así que muchas gracias por tu comentario. No sé tu nombre, LinkedIn user, nos aparece a nosotros, pero muchas gracias por compartir. Tenemos otra pregunta de Ebert. Steven Guaranga Otavalo nos dice, ¿la ingeniería social interviene al hablar de la ética de datos? Buena pregunta, pero quisiera ver si me puedes puntualizar a qué te refieres concretamente con ingeniería social. Porque no me queda muy claro y no quisiera responder algo nada que ver. No, gracias por ser tan sincero, Juanse, no, totalmente de acuerdo. Ebert, te invitamos a desarrollar un poquito más tu pregunta para darle contexto a nuestro invitado y así poder responderte. Por otra parte, tenemos acá otro comentario, dice, la normativa solo brinda lineamientos generales, es importante trabajar en los valores organizacionales y aplicar la política diariamente, se debe tomar contexto de toda la organización. Justamente, hace unos segundos hablábamos de eso y en efecto es algo súper importante y es algo en lo que las empresas, más allá de verlo como una tendencia empresarial de la década o como lo quieran resumir, realmente se debería convertir en un compromiso, y un compromiso a nivel táctico, operativo y estratégico dentro de la organización. Así que estamos totalmente de acuerdo con ustedes. Gracias por sus comentarios.
Mientras se animan, y Ever, si te animas a darnos un poco más de contexto para responder tu pregunta, Sí, por favor. Mercedes Recalde nos dice, excelente tema, felicitaciones, muchas gracias Mercedes, un gusto tenerte. Y por acá también Pablo Villavicencio, gracias desde Quito. Gracias a ti, Pablo, por unirte a este espacio. Y bueno, continuemos mientras siguen saliendo más preguntas y se van animando porque todavía tenemos unos minutitos. Y yo te quería preguntar, Juanse, en la gestión analítica de datos también permite a las empresas utilizar de manera responsable los datos para mejorar la toma de decisiones y obtener una ventaja competitiva. MIT Sloan Management Review señala esto. ¿Cuáles son las principales ventajas del uso de datos o del uso de la data en las decisiones empresariales? Te hago esta consulta porque hoy en día nos basamos en justamente entender esta información, en tener insights de esta información para poder tomar decisiones estratégicas que impactan los resultados de nuestros negocios. Y tú hablabas del ROI y que somos unos desesperados por el ROI, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es... Cuando es a veces imposible, o sea, es hasta imposible medirlo en algunas circunstancias. En algunos O sea, casos. nos encanta la palabra. Pero nos encanta medirlo o buscar una manera de hacerlo. Entonces, sí es súper importante entender cómo los datos nos ayudan a tomar decisiones estratégicas. De muchas, o sea, a ver, yo creo que hay una frase que dice que la información es valor, o la información es poder, como, depende de cómo se la quiera traducir. Le llamaron el petróleo de la nueva era, Exacto. le han llamado el oro, le han llamado... La llamada de muchas formas, pero yo creo que es incompleta esa visión. O sea, la información por sí sola no hace nada. Y de hecho hay unos conceptos bien interesantes que es, por ejemplo, que vienen asociados a esto, pero que hablan de la inteligencia artificial, pero van un paso más allá y hablan de lo que es la inteligencia aumentada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la inteligencia aumentada? Y es que cuando uno hace modelos, puede hacer un modelo impresionantemente chévere con datos, puede hacer cosas que tengan un nivel de predicción súper alto con indicadores técnicos altísimos, puede llegar a ser herramientas súper sofisticadas. Ahora están muy en boga. Estos últimos 3 meses he visto una explosión así de un montón de herramientas que están saliendo, que son así herramientas, yo les llamo herramientas medias pop, no sé, porque hay herramientas más chéveres o más interesantes, pero que no suelen ser tan populares porque tienen unos usos muy, muy particulares. Pero claro, ¿dónde está el valor? ¿Dónde está el valor de eso? Y ahí va la respuesta a la pregunta. Y es con esto que les decía, la inteligencia aumentada. ¿Qué quiere decir eso? Y es que siempre que uno haga estos modelos, o va a obtener valor, o va a obtener provecho, o va a obtener una ventaja competitiva cuando tiene un ojo humano encima. O sea, nunca va a existir un modelo que, o por lo menos, digo nunca, quién sabe, en algún momento en el futuro, pero por lo menos por ahora, y por un buen tiempo por ahora, no existe ningún modelo que pueda subsistir por sí solo. Siempre tiene que haber un ojo humano detrás validándolo. Y al momento de validarlo, se genera también una toma de decisiones a partir de esa información, una interpretación que tiene una característica muy humana, esa forma de caracterizar, porque el humano tiene una capacidad de detectar ciertas cosas que una computadora no puede, ya sea porque no se le dio ese insumo para conocer en un principio, o ya sea porque es algo que el humano deduce o induce a través de su experiencia de temas muy diferentes, o por emociones o por cualquier otra característica de la mente humana muy particular, y ahí es donde empieza a ver el valor. Entonces, ¿cómo puede una empresa aprovechar y sacar ventaja de la información y del uso correcto de datos dentro de este contexto? Es teniendo en cuenta de que los datos se pueden transformar en modelos increíblemente buenos, pero siempre tiene que haber un analista y un experto interpretando esos datos y llevando esos resultados a un sistema de recomendación, por así llamarlo, o a un plan de acción. Esa es la forma en que uno tiene que sacar datos. Voy a ver si les comparto por ahí. Hay una charla de TED que a mí me gusta mucho que habla justo de inteligencia aumentada.
Y entonces cuentan muchos casos y cuentan cosas muy chistosas de qué pasa cuando se deja que los datos y la información vivan por sí solos, sin personas, y son resultados muy, muy curiosos porque son absurdos, o sea, caen ya en lo absurdo y ahí se nota que no hay valor, o sea, ahí hay dato curioso, pero no valor, más bien el valor es cuando empiezan a haber humanos o personas que están ahí poniéndole el ojo. Y esa es el nuevo rol que tienen que tener las personas. La persona no tiene que preocuparse de hacer grandes matrices de datos y estar pensando en eso, sino más bien en aprovechar la rapidez para tener resultados, pero tomar decisiones con mucha astucia de esos resultados. Y ahí está la ventaja competitiva. Y por eso yo creo que las empresas que empezaron a hacer esto en un principio están muy lejos ya y muy avanzadas respecto a las que recién quieren hacer esto ahora, porque ya lograron desarrollar esas capacidades de interpretación de datos, que es lo que yo creo que más tiempo toma, porque aprender a hacer un modelo me puedo meter a Google y en cualquier herramienta puedo hacerlo. Ya hay herramientas hasta sin código, ni siquiera tengo que saber programar para hacer algunas herramientas avanzadas, pero el valor ese está en qué interpretar a partir de ahí. Gracias, Juanse, y justamente, y gracias por hacer esta mención, porque yo los quiero invitar, y más allá de hacer una cuña publicitaria, va muy, muy conectado a lo que Juan Sebastián nos acaba de comentar. Y es que estar preparados para entender estos datos es parte de generar este conocimiento a profesionales para saber cómo actuar sobre esta información, qué hacer con esta información. No te olvides, Juanse, de compartirnos, por favor, ese TikTok, me parece súper interesante también. Pero yo sí los quiero invitar a conocer también de qué manera ustedes pueden capacitarse en relación a esto que acaba de mencionar Juan Sebastián. Y los invito a conocer más de nuestro programa Business Analytics, Ciencia de Datos aplicada a los negocios, que empieza el próximo jueves 9 de marzo y que en realidad tiene como objetivo principal entender a la ciencia de datos y su aplicación en las actividades comerciales y en la toma de decisiones estratégicas. Este es un programa que se enfoca en la comprensión de los principios de la economía de datos, de gobiernos de datos, de la dimensión ética y legal, y también tecnológica, como a su vez, pues, de la analítica y Big Data. Así que yo los invito a conocer más sobre este interesante tema y sobre nuestro programa en escueladeempresas.es. Les vamos a compartir ahí el enlace directo para que ustedes puedan un poco navegar la información y pues estaremos gustosos de atender cualquier inquietud. Y en efecto, como decía Juan Sebastián, el saber qué hacer con esta información, yo creo que eso marca muchísimo la diferencia, ¿no? El entender. Y me parece genial que pese a que está sucediendo y están sucediendo tantos cambios, realidad aumentada, realidad virtual, el metaverso y mil cosas más que se están desarrollando a nuestro alrededor, la inteligencia artificial, pues que hay una persona detrás. Siempre va a haber el tomador de decisiones, porque finalmente pues la máquina no lo hará por nosotros. Así que entender este concepto y entender qué hacer con todos estos insights que podemos obtener, pues definitivamente va a marcar la diferencia. Así que los invito nuevamente a visitar Escuela de Empresas del certificado de Business Analytics. Tenemos acá un comentario de Paul Celi, que nos dice, hablando de ética, me parece que no puede tratarse como un tema aislado de otros. Me refiero a que si la ética es parte de los valores de la empresa, la ética del manejo de datos es una parte de ello. Desde esa perspectiva, la paciencia para alcanzar una empresa ética en el manejo de datos no me hace sentido. Lo que podemos esperar es que la ejecución de medidas orientadas a garantizar la seguridad de la información pueda tomar tiempo, pero el establecer el respeto a la privacidad. Muchas gracias, Paul. No sé si tienes algún comentario, Juanse, que... Sí, me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y de hecho quizás es para aclarar esa idea. Sí, cuando yo me refiero a paciencia, por supuesto que hay que hacer cosas que son urgentes, o sea, no se puede decir, oye, esperemos 5 años para que nuestros datos sean privados, pero justamente básicamente tener una visión integral que no solo involucra el tema de privacidad, como les comentaba, involucra tener un tema de un montón de políticas, de roles de usuario, de gobernanza, todo eso sí requiere su tiempo y hay cosas y parte de eso también es la priorización, o sea, qué cosas tienen que salir ya, qué cosas pueden ir esperando e irlas desarrollando, pero sí, o sea, hay cosas que yo estoy de acuerdo con eso, o sea, la privacidad es fundamental, o sea, la privacidad es algo que tiene que estar ya, porque es, como decía la Unión Europea en esa pregunta que salió por ahí, es un derecho, o sea, de hecho es un derecho, y por ende no puedo violar un derecho para llegar a cumplir eso.
pero sí, de acuerdo. Gracias, Paul, por tu comentario. Por otra parte, nos dicen, los procesos de selección son claves para alinear los valores personales de los colaboradores con los valores organizacionales, ya que si no se comparten valores, la brecha es amplia. Dicen, no existe modelo seguro porque las personas son las que realizan el análisis. Lo que cuenta es la experiencia. Muchas gracias por sus comentarios. De verdad, muchísimas gracias. Tenemos apenas unos minutitos. Juanse, estamos a punto de terminar esta edición de Video Virtual y les agradezco de verdad a todas las personas que se han conectado con nosotros esta tarde. Como última pregunta, Juanse, ¿cómo podemos empezar? ¿Cómo pueden las empresas jóvenes, si sabemos que este es un trabajo del día a día, que este es un trabajo que debemos llevar a cabo todos, desde lo personal, para que protejan nuestros datos, desde la parte corporativa, desde la parte profesional, ¿qué recomendaciones nos darías tú para aquellas empresas jóvenes, incluso multinacionales de empresas pymes, para poder entrar y poder gestionar éticamente la información que recibimos día a día? Muy buena pregunta. Y creo que en muchos comentarios también han salido algunas cosas que yo pienso. Y como algunos pasos o como algunas recomendaciones generales que yo mencionara, son las siguientes. A ver, primero, creo que todo el tema ético de datos y el tema ético en general tiene que ser parte del plan estratégico de una organización. O sea, cuando uno crea una empresa, uno define su plan comercial, todos sus valores iniciales, y parte de eso tiene que ser el tema ético, que va a ser lo que guíe todo o sea, va a ser lo que se riegue en todos los temas éticos con los que se vaya tratando. Entonces yo creo que eso como punto uno, o sea, no dejar la ética para después, o sea, la ética tiene que entrar lo más pronto posible, especialmente en una empresa nueva. Lo segundo es pensar justamente en que, y es un poco lo que yo quería llevarles aquí, es que la ética no solamente es ciberseguridad, no solamente es herramienta tecnológica, garantizar eso, sino que es siempre pensar, cuando uno está queriendo volverse una empresa data-driven, siempre pensar que justamente como al ser data-driven, toda decisión que tome va a tener un componente potencialmente ético. O sea, hay que tener muy claro por qué, para qué y si está bien o está mal lo que voy a hacer. Entonces, y en el contexto de una data-driven, todo lo que hago está con datos. Entonces, siempre tiene que ser parte de los factores al momento de tomar decisiones, y yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Una cosa muy importante que he escuchado, que leía por ahí en unos cuantos comentarios, era el tema del valor humano. Y veía dos ideas. El uno hablaba de la experiencia y el otro de que haya valores alineados con los valores organizacionales. Y ahí tengo dos temas importantes. Yo creo que el primer valor humano, o sea, yo creo que el primer activo que tiene una organización y una startup, especialmente, a pesar de que no parezca, y especialmente yo creo las startups que tienen temas de datos, son las personas. O sea, yo soy muy creyente de eso, y lamentablemente no todas las empresas tienen esa, o no todas las empresas nacen con esa idea, a pesar de que muchas lo dicen, pero no creo que todas lo cumplen. Pero es fundamental eso. Y yo creo que hay que saber equilibrar en el equipo humano las dos cosas. No es que la experiencia es mejor que el valor organizacional o al revés. Yo creo que es un equilibrio entre las dos. O sea, no necesariamente una persona con gran experiencia va a tener los mejores valores o los valores alineados a mi organización, a mis valores éticos que yo intento transmitir, y al revés tampoco. No necesariamente una persona con esos valores va a tener la suficiente capacidad para mantenerlos en el día a día. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso, y eso los startups tienen que estarlo viendo todo el tiempo. Y luego creo que sí es importante que, como les mencionaba ahí, el herramientaje tecnológico base para poder garantizar temas de seguridad es parte importante de lo que hay que presupuestarse como una startup, especialmente si es una startup que va a estar metida con datos. No son inversiones necesariamente grandes. No, algunas pueden ser hasta cierto nivel hasta gratuitas, dependiendo de al nivel que uno quiera llegar, pero creo que eso da una buena primera imagen a una organización que de entrada le preocupa que sus datos estén seguros.
Sí, y eso depende, es sensible a qué tipo de industria sea. O sea, no es lo mismo hablar de un banco, donde claramente hay información bastante sensible en todos sus niveles, hablar de una empresa que se dedica, por ejemplo, al consumo masivo o a la manufactura. Pero igual es bueno dar esa imagen de entrada, porque si una empresa pone sus valores, porque por ejemplo cuando uno crea una startup, crea su página web o sus redes sociales y publica sus valores, es como que lo que más orgullo le da cuando uno recién crea una startup, y uno pone ahí, hoy somos éticos y responsables, y lo primero que la gente va a querer ver es el hardware, y no tienes ni siquiera el hardware ni el software, entonces dices, oye, pero no cuadra, y eso es fácil de verlo en una empresa, ¿no? Entonces, yo me iría por ahí en una startup, dentro de este contexto, ¿no? Genial, muchísimas gracias, Juan Sebastián. A todas las personas que se conectaron en LinkedIn y en Facebook, muchísimas gracias por participar y pues por acompañarnos. Siempre es un placer para nosotros recibir invitados como Juan Sebastián, que tiene tantos años de experiencia y pues bueno, que accedió a esta linda invitación que le hicimos desde Escuela de Empresas para compartir con ustedes información relevante. Así que los invito a seguir súper conectados con la Escuela de Empresas porque en el mes de marzo tendremos otro tema muy interesante y les puedo ir adelantando que tiene que ver justamente con desarrollo del talento. Y para esto es súper importante que pues se vayan, siempre estén conectados con nosotros para que no se pierdan ni un solo capítulo o ninguna edición de Vive Virtual, porque para nosotros es un placer gigante siempre tener invitados como Juan Sebastián y pues a ustedes como parte de esta conversación tan importante y tan enriquecedora para todos. Los invito nuevamente a visitar www.escuela de empresas para que conozcan nuestro portafolio de programas. El día de hoy hablamos de ética, hablamos de datos y pues por eso les compartía también información de Business Analytics, pero les tengo también un programa que sin duda puede ser de su interés y es Compliance. Así que chequen nuestro portafolio de programas. Aparte de tener programas de educación empresarial, pues tenemos programas de maestrías, la maestría en administración de empresas, mercadotecnia y finanzas. Así que los invito a que conozcan un poco más de todo este trabajo que hacemos este gran equipo de profesionales. Y pues nuevamente, muchísimas gracias, Juan Sebastián, a ti por tu tiempo, por compartir todas tus enseñanzas. Haremos llegar a todas las personas que se registraron y a quienes dejen sus datos. Si es que no se registraron en la página web, pues pueden dejar aquí sus datos. Les enviaremos información de la charla de hoy, también con los recursos que preparó Juan Sebastián para nosotros. Para una siguiente ocasión, querida comunidad, para mí siempre un gusto, me encanta, ya saben, me encanta compartir con ustedes y sobre todo pues seguir vinculando y conectando a la empresa y a la academia a través de estos espacios. Y hoy día pues fue el turno de Juan Sebastián Araujo, gerente de datos de Metropolitan Touring. Así que muchísimas gracias, Juan Sebastián, por tu tiempo. Nos veremos en una siguiente ocasión, querida comunidad, y que tengan una excelente tarde. Linda tarde. Chao, chao. Perfecto, chao, muchas gracias. Cuídate. Los datos son el nuevo petróleo y aquellas empresas que han logrado extraer el conocimiento accionable de ellos están innovando y siendo mucho más exitosas que sus pares. ¿Quieres saber cómo pasar del BI tradicional a la analítica predictiva? Inscríbete en el Certificado Internacional de Business Analytics de la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Te esperamos. ¿Quieres descubrir cómo implementar metodologías prácticas para el desarrollo de hábitos productivos y de esa manera hacer una mejor gestión del talento dentro de tu negocio? Quiero invitarlos a la certificación Executive en habilidades gerenciales.